¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Damos la bienvenida a nuestra audiencia una semana más a este programa de la tertulia número 80. ¿Mm? Número 80, redondo, mola. número redondo. Me La gusta, vuelta al mundo en 80 podcast. mira, la vuelta a la IA, ¿no? Siempre estamos hablando en círculos de lo mismo. Parece esto un poco el día de la marmota. Porque siempre venimos con el mismo tipo de mensajes de, bueno, breakthrough, todo cambia, vuelve los agentes, nuevo modelo, patatín, ¿no? Pues sí, nos movemos en círculos, pero bueno, es un movimiento circular, pero que luego tiene otro eje de avance y algo va quedando de pozo. Grabamos hoy en martes santo, ¿es así? ¿Eso existe? Eso Estamos parece. estamos en Semana Santa. Por eso nos veis aquí pues en sudadera, sin afeitar, porque claro, estamos de vacaciones, evidentemente, todos. Y, y a quién quiero engañar. No, no lo estamos. Seguramente hay mucha gente que sí, que se lo monta mejor, pero nosotros no nos lo podemos permitir esto, porque nos comen por los pies. Es decir, no podemos dejar solos a los señores estos de Anthropic, de OpenAI y Google y compañía, porque se nos desmadran. Esta gente hay que atarles corto, así que nos quedamos en Semana Santa. Nos hemos portado bien y nos quedamos grabando un podcast para que vosotros, querida audiencia, si os lo montáis mejor, lo podáis escuchar pues allí, allá donde estéis, ¿no? En la playita, en el campito. Yo creo que no hay mejor sitio para escucharse un capítulo de la tertulia. eh, y ya digo, número 80, número redondo. A ver si lo hacemos especial. Eh, Así que nada, bueno, pero no quiero poner las expectativas por las nubes. No es un número, no es un programa especial ni nada de eso, ¿eh? Pero le pondremos cariño. No creo que nadie tenga unas expectativas muy altas con nosotros, ¿eh? Tampoco aquí nos tiramos el pisto. Bueno, yo qué sé, pero por lo menos no voy a alimentarlo yo. Siempre Eso me parece bien. hay gente que a lo mejor no sabe muy bien dónde ha venido. Para los que estéis pensando, por cierto, que nos conocemos, en adelantar ahí en la barra de progreso de Spotify o donde escuchéis el podcast, hasta los minutos finales en busca de alguna fruta, hoy lo vamos a decir hacia la mitad. ¿eh? Podéis hacer una búsqueda binaria si queréis o algo así. Hay que escuchárselo que está muy interesante. Pero muy bien, me gusta porque las frutas van apareciendo en las redes sociales, así que muchas gracias por llegar hasta el final. Hoy a lo mejor no hace falta. Ya veremos, ya veremos. Y a lo mejor no es una fruta. Es que vamos a darle así un poco. Pudiera ser. Cuidado que las frutas se acaban al final. Igual empezamos con nombres de animales y cosas por el estilo, ¿no? Que tiene que ver con cosas de las que vamos a hablar hoy. No he saludado, aunque ya han estado aquí interviniendo, sin permiso, a mis copilots, Frankie y Corti. Todo bien, ¿no? Vosotros también estáis de vacaciones, ¿no? Somos agentes, no paramos. Efectivamente, 24/7 y 52 semanas al año. Los AI workers. Justo. Hay quien piensa que los AI workers son programas de ordenador, son máquinas y tal. No. Por desgracia, aún no. Pues mira, con este comentario podríamos terminar el podcast casi. ¿eh? Totalmente. Venga, pues si queréis vamos a lanzarnos a hablar un poquito de las noticias, ¿vale? Que vienen jugositas y vienen sobre todo en algunos casos con cosas que, oye, pues parece, quizás muchas veces no hacen tanto ruido, pero pueden tener un impacto bastante serio en nuestras vidas, ¿verdad, Corti?
Eso es. Tenemos a la gente de Google que ha lanzado su función de traduce en tiempo real con los auriculares, que esto estaba en Android ya, en algunos Android y en algunos países, pero ya ha llegado a iOS y está llegando a todos los países. Yo no sé vosotros, yo lo he intentado probar yo en mi iPhone y a mí todavía no me funciona como debe de funcionar. Es decir, tienes en la aplicación de Google Translate sí que tiene la opción de estar escuchando y te lo va poniendo en texto, pero claro, la gracia de esto es que tú lo puedes estar ahí escuchando perfectamente con tus auriculares como si fuera, bueno, como si te estuvieran hablando en tu idioma. Pero bueno, muy guay que llega a 70 idiomas, incluyendo, pues evidentemente, el español, vasco y gallego. Esto es muy, muy, muy importante. ¿Quién no entiende el gallego? Pero ahora vas a poder pedir marisco en gallego cuando vayas ahí perfectamente sin que haya problema. Y la verdad que es una de estas cosas como, por un lado, pequeñitas, en el sentido de que al final parece que no tiene tanto impacto, pero sí que puede transformar mucho la forma en la que viajamos, nos movemos y nos comunicamos. Porque si vas a poder ir a cualquier lado, imagínate a China y ponerte a interactuar con la gente y entenderles sin necesidad de aprender chino, pues es un paso adelante. Estaba ya diciendo por ahí la gente en Twitter y demás, ya me quito de las clases de inglés. Pues bueno, no sé si es para tanto, pero evidentemente va a cambiar un poco la percepción que tenemos con los idiomas. ¿Cómo lo veis por ahí vosotros? Pues, a ver, de primeras, esto lo hemos querido siempre desde que veíamos Star Trek de pequeños, ¿no? Se ponían ahí ese aparatito y entonces hablaban en Klingon y en otros lenguajes que no habían escuchado en la vida. Entonces esto, justo ayer estaba viendo la película de Proyecto Salvación, pues si lo hubiera tenido desde el principio, se habrían ahorrado 45 minutos de película y todo habría sido mucho más fácil. Pero, aparte de la coña, más o menos, no es coña del todo, sí que creo que aunque la narrativa que tiene la noticia es bastante interesante, es bastante potente, ¿no? Hay alguna cosita que a lo mejor nos tendría que dar que pensar, ¿no? Por ejemplo, ¿hasta qué punto vamos a delegar de alguna forma la comunicación sin saber muy bien qué se está diciendo? Todos hemos visto por ahí en memes de tatuajes que se habían hecho con signos en chino, donde uno pensaba que estaba diciendo una cosa y estaba diciendo otra completamente distinta, ¿no? Soy el sol que ilumina tu mañana y luego ponía soy un gilipollas de mierda, por ejemplo. Yo qué sé, son cosas que hemos visto y que aquí, llevado al extremo, pues no sabemos hasta qué punto puede pasar, ¿no? En una conversación informal seguramente nos da igual, pero una conversación de negocio, que entiendo que es una de las cosas donde primero esto se puede aplicar, pues a lo mejor nos puede llevar a una situación que sea, vamos a decir, desagradable, por decirlo así. Y luego, claro, lo siguiente que ya que hemos hecho eso con el texto, lo siguiente que me viene a la cabeza es si el próximo paso no será solamente traducir, sino de alguna forma mediar en la conversación. Y esto lo hemos visto en proyectos que nos han pedido clientes, ¿no? Sugerir respuestas, por ejemplo, en tiempo real. Es decir, según escuchas, te traduce, además te puede sugerir qué cosas decir, ¿no? O adaptar el tono. Por cierto, ¿esto entiende también el sarcasmo en chino, por ejemplo, si lo está escuchando? O ese tipo de cosas todavía no nos llegan. No lo sé, lo digo desde el desconocimiento. Creo que es un primer paso cojonudo para algo que todavía tiene pinta de ser mucho más potente, pero que a mí me trae mucha incertidumbre de cómo funciona realmente. El sarcasmo en chino tiene que ser una cosa súper peligrosa, además. Sí. Yo creo que a ver, la lectura con esto, ¿vale? Que se van viendo cosas, brotes verdes y tal. No termina de estar totalmente implantado, pero bueno, el tema de llevarlo a los auriculares y tal, ya lo hizo un intento Meta, ¿no? Con las gafas suyas y todo esto. Creo que son experimentos, creo que este tipo de aplicación tiene una serie de challenges muy concretos que tienen más que ver con la forma que tenemos de comunicarnos y con que, pues, por ejemplo, la traducción simultánea pues no puede ser síncrona, ¿no? No puede tener latencia cero, no por un tema tecnológico, sino por cómo funciona el lenguaje, ¿no? Aunque sea perfecta.
Pero lo que sí que creo es que esto es inevitable. Es decir, esto va a pasar. El hecho de que aprender un idioma que no sea tu lengua materna deje de ser necesario es algo inevitable y en un plazo, además, relativamente corto. Es decir, cuando tú decías de que soñábamos de pequeños con esto, yo soñaba con esto cuando mi madre me obligaba a ir a las clases de inglés, que yo no quería, ¿no? Entonces, no tardando mucho, y ya hemos visto cosas, ¿no? Esto de los auriculares es una cosa, pero hace poco, pues Google ya empezó a desplegar esta funcionalidad en Google Meets en modo beta, pero nosotros hemos tenido ocasión de usarla y, de hecho, hablando de conversaciones de negocio, hemos hecho presentaciones a clientes hablando en español, traduciendo simultáneamente al inglés y el resultado ha sido muy bueno. Dentro de que, claro, la interacción que tienes a través de una videollamada con una cosa de estas activa, claro, cuando yo estoy haciendo una ponencia, es perfecto ya, ¿no? Está guay. Cuando es una interacción en tiempo real y todo eso, pues hay que acostumbrarse a que eso no es simultáneo, ¿no? Hay que esperar a que termine la traducción para empezar a hablar tú. Nosotros, vamos, le mandamos feedback a Google con que hubiese, por ejemplo, que en el Meet hubiera algún tipo de pilotito que te informase de que lo que tú habías dicho ya había terminado de traducirse, ¿no? Para que tú lo supieras, porque eso tú no lo ves, ¿no? Tú no sabes lo que están escuchando los otros. Ese tipo de cosas son temas de usabilidad a las que tendremos que acostumbrarnos por esta servidumbre que el lenguaje, pues, es así, ¿no? Y en algunos idiomas esto es más importante, ¿no? Hay idiomas donde son más dependientes de un contexto más grande, por lo tanto, hasta terminar un párrafo no se sabe lo que se quiere decir realmente, ¿no? Y dice, claro, hasta ahí puedes intentar predecirlo, pero ahí también vendrán otros casos de corrección, de temas del estilo, ¿no? Creo que acostumbrándonos, o sea, pero ese es el trade-off, pero acostumbrándonos a esto y aceptando como algo normal, es inevitable que llegue un momento que esto esté superado. Y efectivamente habrá muchas cosas que todavía no funcionen bien. Pero hoy en día la traducción texto a texto, nadie duda de que es prácticamente perfecta. Incluso ya es uno de los aplicativos en los que se usan modelos pequeños ya. Modelos en local y tal, pues ya funciona lo suficientemente bien. Entonces esto va a estar superado no tardando mucho. Y llegaremos a un mundo en el que cada uno, pues todo el mundo se entenderá. Así que bueno, a mí me alegra. No tengo que ir a inglés. Nos va a quitar muchos problemas, ¿eh? Sí, yo sigo pensando que tiene, sobre todo a nivel cultural, si queréis, aprender un idioma no solamente es comunicarnos, ¿no? en ese idioma, es entender esa cultura, los matices, el contexto, cómo son las bromas en un caso determinado, ¿no? Es parte del proceso que nos dejamos. Por eso digo, para negocios, por ejemplo, siendo muy puristas, es muy posible que te ayude. Para otras cosas te estás perdiendo un poco cosas interesantes. Es como que vivas en una especie de burbuja idiomática donde fuera ocurren las cosas en un idioma y con todos esos matices que decíamos, y dentro de esa burbuja estás tú con lo que entiendes y con lo que te llega. Para la mayor parte de las cosas seguramente nos da igual, para otras, ya os digo, para mí es un puntillo ahí que se pierde. Sí, pero bueno, esto no invalida que luego tú, si te quieres sumergir en otra cultura, irte a vivir a otro país y tal, pues lo aprendas, ¿no? Pero esa inversión, por ejemplo, es que nosotros que nuestra lengua materna no es el inglés, pero que la tenemos que utilizar para trabajar, la inversión que hemos tenido que hacer en aprender esto sin tener ni idea de la cultura, ni hablarlo bien siquiera, solo para poder salir del paso, es tremenda. O sea, es que no es sostenible eso. A todo lo que hemos tenido que estar pues asistiendo a clases, en el sistema educativo dentro, no sé qué. O sea, y en España, que además tenemos ese complejo, ¿no? De que hablamos mal el inglés y tal.
O sea, a la gente le genera muchísima inquietud, genera diferencias entre las personas y tal. Todo eso se borra de un plumazo. Ahora que luego tú te quieres ir a Alemania porque te mola y aprendes alemán y vives allí y tal y cual, eso fantástico. Yo creo que eso no lo invalida en ningún caso, ¿no? Pero para las cosas aburridas, ya está la IA. Así que fantástico. Sí, yo opino como tú, Lu. O sea, al final esto te da posibilidades y te permite pues, seguir aprendiendo lo que quieras un poco a tu criterio. Pero es verdad que muchas veces necesitas, por ejemplo, pasa con el inglés, ¿no? Una cosa es que lo quieras aprender, una cosa es que veas contenido en inglés, hay un montón de cosas y hay veces situaciones donde necesitas comunicarte con mucha más solvencia del nivel que tú tienes. Oye, pues tener una herramienta que te lo permita viene genial, ¿no? O de repente vas a un país, Frank, a ti y a mí nos ha pasado. Estamos ahí en Corea, por ejemplo, que ahí en el inglés tampoco lo llevan muy para allá, pues estás como, como fastidiado. No te vas a poner a hablar, o sea, a aprender coreano no sé cuántos años antes para un viaje ¿no? de trabajo, lo que sea. Yo creo que hay muchas situaciones donde te resuelve y lo que no invalida, pues como dices tú, Frankie, ¿no? El que quieras aprender la cultura, le podemos dedicar más tiempo a las cosas que realmente nos importan, si es que nos importan. Sí, y en algunos casos sí creo que es importante el tema de la cultura también para los negocios. Ya os he contado más de una vez y aquí incluso me tiré muchos años viajando a China 4 veces al año para comprar y haciendo negociación. Si no tienes una idea de cómo es su cultura, de cómo negocian ellos, de lo que hay detrás, te estás perdiendo una parte importante, ¿no? Te estás dejando dinero, si queréis, encima de la mesa. Es un poco a lo que voy. A lo mejor como la cultura anglosajona está más metida en nuestro día a día, no hay tanta diferencia, que luego la hay, en el fondo, pero no hay tanta diferencia, pero con otras sí. Entonces, por eso digo, sí, yo estoy de acuerdo con vosotros que en el 90% de los casos, creo que lo he dicho, además, esto es perfectamente una opción. Pero hay casos donde todavía vas a tener que ir un poco más allá o a lo mejor estas mismas herramientas en un momento determinado tienen en cuenta todo ese contexto, que estoy seguro que terminará pasando. Sí, totalmente, ¿eh? Yo creo que, como digo, es inevitable y tenemos que estar encima para ver, sobre todo a corto plazo, cómo podemos empezar a aprovechar esta tecnología a nuestro favor. Ya digo que este caso que hemos contado de Google Meet, pues mira, es algo que nosotros ya hemos hecho. O sea, que Sí. no es que sea una cosa de ciencia ficción. Es que eso te lo activan un día en beta y dices, pues mira, lo voy a probar. Al cliente le parece bien, venga, dale, tal, que todos estaban ahí ilusionados y luego, pues ha salido bien. Oye, Sí, pues ¿no? qué guay, ¿no? Eh, Está bien eso. Venga, vamos con la siguiente. Voy yo. Yo quería hablar de una semanita que hemos tenido movidita. Bueno, como siempre en Anthropic, ¿vale? Las semanas son todas moviditas, ¿vale? Por unas cosas o por otras. Bien sea porque sacan algo nuevo que supone un avance significativo en el estado del arte o porque revolucionan una profesión y se la cargan o porque sale Darío Amodei haciendo vaticinios de los suyos, ¿no? De que eh, se va a acabar el trabajo para todo el mundo, cosas por el estilo, o bien también por cagadas. Mm, que esta semana pues ha habido varias, ¿no? Hemos tenido las ya típicas eh, las típicas situaciones de no predictibilidad en cuanto a los SLAs del servicio en Cloud Code, etcétera, que cada vez provocan más problemas porque cada vez esto lo usa más gente y bueno, eso es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pero luego también tenemos otro tipo de movidas que pasan que muchas veces son simplemente fallos humanos, pero como todo el mundo está muy encima de lo que hace esta gente, pues esta semana lo que hemos tenido han sido un par de filtraciones. Filtraciones importantes, ¿vale? La primera de ellas fue que en un CMS que tiene Anthropic ahí para sus documentos, pues alguien se dejó unos puestos sin contraseña, ¿vale? Y se filtraron 3.000 documentos que no debían estar accesibles de forma pública y entre ellos había un borrador completo sobre un nuevo modelo, ¿vale?
un nuevo modelo de nombre interno de tier Capybara, por eso decía antes lo de los animalitos. Si estás escuchando esto, puedes poner Capybara en nuestras redes sociales y así sabremos que has llegado hasta aquí. No te lo hemos puesto muy difícil, pero vamos por el minuto 20. Y esto no es una actualización de Opus, que esto, o sea, lo que se describe en este documento es que estamos hablando de un nivel por encima, como podría ser la diferencia entre Opus y Sonnet, ¿vale? O sea, que sería un cambio cualitativo con puntuaciones que serían pues dramáticamente superiores en generación de código, razonamiento, ciberseguridad, por las cosas en las que está Anthropic muy metido, ¿no? Entonces, bueno, este modelo, que tiene este nombre interno y también se le llama Mythos, ¿vale? Ahora digo por qué digo lo de Capybara, porque aparece mezclado entre este leak y otro que ha ocurrido hoy, del que hablamos ahora, ¿vale? Y el propio borrador habla de que este modelo, con el que juegan internamente, tiene riesgos de ciberseguridad sin precedentes porque puede explotar vulnerabilidades mucho más rápido de lo que los humanos y otras IAs pueden parchearlas. ¿Vale? Entonces, volvemos a este viejo moto de no podemos liberarlo porque sería peligroso para la humanidad y todos estos rollos, ¿no? Parece un poco que va por ahí, pero bueno, no deja de ser un documento interno que se ha filtrado, no hay nada en firme, ¿no? Entonces, bueno, al final esto pone un poco de relieve el tema este de que, bueno, por mucha IA y por mucha automatización y ciberseguridad y lo que tú quieras, los errores humanos siguen existiendo y alguien, pues, no marcó como privado un área dentro del CMS y pasan estas cosas, ¿no? Aparte de esto, hoy mismo ha ocurrido otra filtración, una filtración bastante más importante en cuanto a los assets de Anthropic, porque se ha liqueado la base de código completa de Claude Code, ¿vale? Claude Code hay un proyecto open source y tal, pero eso no tiene la chicha, el que está publicado por ahí, pero en un error humano también, porque alguien lo ha subido al NPM Registry, bueno, pues un gestor de paquetes de JavaScript, ha subido un fichero donde estaba toda la base de código, ¿vale? Por entendernos. Y esto, pues, ha generado que durante la mañana de hoy haya mucha gente que se lo haya pasado muy bien investigando cómo hacen determinadas cosas. Y esto es gasolina brutal para su competencia y para también un montón de herramientas, sobre todo, y aquí volvemos al tema de los agentes, de construcción de sistemas de agentes que tienen a Claude, bueno, a todo el ecosistema de Anthropic como referencia, porque en algunas cosas esta gente sabe hacerlo de una manera que no le sale al resto, ¿vale? Entonces ellos hablan mucho en sus charlas de cómo se lo montan para el tema del contexto, compactarlo, bla, 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 no sé qué, pero ¿cómo lo haces realmente? ¿Cómo haces que eso funcione? ¿Cómo funciona un sistema agéntico? ¿Cómo es Claude Code o Cowork o lo que sea, ¿no? Pues todo este código se ha filtrado. Así que Anthropic lleva una semanita en la que alguien ahí dentro, pues, a lo mejor no está muy contento, ¿vale? Pero es curioso. Así que bueno, por teneros informados, queridos oyentes, esto puede ser que cambie en cierto modo roadmaps y cómo está configurada la carrera hacia pues esta capacidad, estas nuevas capacidades de los modelos y sobre todo en lo que respecta a si la competencia con esta información podría tener información suficiente para ponerse al nivel, que es algo que hasta ahora no ha pasado, ¿vale? Y aquí lo mismo, error humano, amigos. El becario.
¿Nos lo creemos? Eso, o sea, sobre todo el primero. O sea, para mí cuando se filtró lo primero, o sea, al final es como muy rollo Darío Amodei, ¿no? Es como... siempre hay como información o porque lo hice, porque se descubre o porque no sé qué, de que estamos ante algo que va a causar un peligro a la humanidad o va a ser un salto. No sé, yo tengo esa sensación como que la narrativa o encaja de casualidad o es un poco la misma. Podría estar preconfigurado esto. No sería la primera vez que esto se usa como... Primero se suele usar como acción de marketing, ¿no? Este típico de acciones de marketing viral y luego también se puede hacer para despistar. Cuando sabes que los demás están mirando, ¿no? Pues les muestras un poco la cara que a ti te apetece. Así que, bueno. Ahora, ¿en qué les aporta beneficio esto en concreto, ¿no? La parte de mitos? ¿Qué les aporta beneficio? No sabría decirlo, ¿eh? Seguramente hay gente más lista que yo allí pensando en planes maquiavélicos, si es lo que tú has dicho, ¿eh? Si es una cagada, que yo suele ser mi primera opción. Puede ser, o sea, puede ser. Muchas veces detrás de los planes maquiavélicos simplemente hay alguien que la ha cagado, pero... Sobre todo porque pero no he que visto, es- no he visto esta estrategia concreta de esta forma antes. O sea, cuando, por ejemplo, se liquean unas imágenes del GTA 6, yo ya sé que eso es a propósito. Pero porque es que llueve sobre mojado, tío. Es que realmente esta gente pues quiere tener presencia continua en los medios, se va retrasando el juego, bla, 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 pues hacen estas cosas, ¿no? Y lo visten de... Se vuelve viral porque lo visten de se ha filtrado o un ex trabajador lo ha puesto en internet y no sé qué. Yo de eso no me creo nada, tío. Pero en este caso, no sé, acabas de sacar un modelo hace nada, sigue siendo el más potente, al día siguiente de repente un documento ahí extraño, no sé. Yo tengo que reconocer que lo veía un poco como Corti. Pensaba lo mismo, ¿no? Que era un tipo de, llamémosle si queréis, marketing indirecto o lo que sea. Pero otras veces es verdad y lo que apuntas tú, Lu, que a veces se utiliza para medir cuál es la reacción del mercado, por ejemplo, ¿no? O posicionarse frente a competidores. No lo sé, hay un montón de situaciones en las que hemos visto en otros casos que lo hacían. Y yo en el primero de los dos casos que has comentado, el segundo no lo conocía hasta que lo has contado ahora, sí que pensaba que, bueno, que igual no era tan accidental, por decirlo de alguna forma. Ahora, el segundo me parece especialmente relevante y grave porque una cosa que parece que está ocurriendo últimamente es que, aunque haya saltos en los modelos, y parece ser que este capibara ha sido un salto bastante grande por lo que dicen, es casi que el valor competitivo ya no es tanto el modelo, no solo el modelo como la orquestación, ¿no? Y todo lo que hay alrededor, el contexto, el cómo estás diseñando y estructurando los agentes. Son sistemas complejos. Estamos viendo ahora cómo incluso Cloud Cowork, ¿no? Cómo se está llevando al manejo del ordenador. Estamos viendo incluso, ponías tú, compartías, yo creo que eras tú luego ayer en el chat, bueno, pues que ahora también nos van a dar la posibilidad de que Cloud, cuando te esté generando código, pueda probar directamente, pueda ejecutarlo, pueda probarlo y pueda con esos resultados iterar también, ¿no? O sea, están creando sistemas que son mucho más complejos y donde el modelo pues, puede ir cambiando, puede ir evolucionando, pero casi entre comillas que con lo que tenemos ahora podríamos tener un sistema mucho más potente con este tema. Entonces, si se ha liqueado esto que estabas comentando, joder, ahí así que no puedo pensar, o alguien lo ha hecho a mala leche, que siempre también podemos pensar que es por venganza, que es otra de las razones por las que a veces se sacan documentos, papeles o lo que sea, o no sé, o si es un accidente, pues a esa persona más la vale salir corriendo del mundo, casi, ¿eh? Quien lo ha hecho, o sea, ha sido en el NPM Registry suyo, tiene acceso a alguien de dentro. O sea, esto huele a que se ha subido ahí por error. O no, o intencionadamente. ¿Vale? Pero o sea, es que, claro, son errores como que están muy controlados, ¿no? O sea, en el sentido de o sea, es un error que hay que, no sé, hay que forzarlo casi para que pase en una organización. O sea, que se juega tanto.
Sí, pero bueno, también es verdad que Anthropic hacen proselitismo de esto. Bueno, es que son los inventores de la nueva programación y gestión de los assets de software. Yo lo que querría saber es si esto ha sido Claude Code quien lo ha subido. Es decir, ¿cómo funciona subir una nueva versión al registry de NPM de un paquete de estos, ¿no? Pues de forma clásica, pues es el equipo que hace una nueva feature, la lleva a producción y un proceso de CI/CD lo empaqueta y lo sube al registry, ¿no? Y bueno, nueva versión. Ya está. Puede ser más o menos automático este proceso, pero claro, tú metes en medio Claude Code, ¿no? Y le dejas gestionar los commits en el repositorio. Es decir, commits es, para que nos entendamos, qué ficheros se suben al repositorio, ¿no? Se decide en esos commits. Y luego eso se pusea, ¿no? Que es que se sube a algún sitio, ¿no? Y se pusea al registry. Pues, hostia, es que ha podido ser Claude que ha añadido los ficheros que no eran. O se ha cargado algo en el git ignore, o yo qué sé, ¿no? No sé exactamente, pero bueno, que podría ser un error de utilizar. Imagínate que sale esto, ¿no? Que es Sería un muy mala error. publi, ¿eh? Sí, sí. Claro, para Anthropic es mejor poner una cabeza ahí y ofrecérnosla que se diga, ¿no? Es que fue Claude Code que tomó la decisión. Un agente de programación que de repente dijo, venga, esto es del mundo. Y para arriba. Voy a elevar la apuesta y voy a llevar la paranoia al siguiente nivel, simplemente asociado con una idea que yo creo que estaba emergiendo de lo que contabais. Aquí hay un tema reputacional que está bastante claro, yo creo que lo estabais diciendo de alguna forma, y tenemos a Anthropic posicionada como la empresa responsable, y más después de lo que ha pasado con el Pentágono, como la empresa que le está comiendo la tostada a OpenAI en la parte de negocio, ¿no? En la aplicación de todo esto a empresas y a proyectos, y ahora de repente se están filtrando todos estos documentos sensibles, algo que les perjudica, ¿no? Pues bueno, pues puedes llegar a pensar, incluso si no han pagado a alguien para que haga esta filtración desde fuera. Ya os digo, rizando el rizo, no digo para nada que esto haya sucedido, pero ya empiezas a meter en la película cosas que has visto justo en las películas, ¿no? Y que luego te terminas enterando de que, bueno, pues estas cosas ocurren realmente. ¿Te imaginas que este marketing se lo hacen los de la Casa Blanca? ¿Quién sabe? Muy bien, pues nada, ya veremos. Como este último leak, que es el importante, porque el otro servía para hablar de, fíjate, a lo mejor sacar un modelo, patatín, patatán, pero esto de verdad. Entonces, como esto ha pasado hoy y está todo el mundo ya haciendo repos y cosas, pues nos iremos enterando de cuáles son las consecuencias. Y con todo el mundo me refiero a todo el mundo, ¿eh? A ver si os creéis que somos Además menos. está Cloud Code sacando conclusiones en muchos Porque sí, ordenadores. está haciendo introspección Cloud Code ahora mismo en muchos sitios. Entonces, bueno, empezará a salir muchísima info que empezará a compartir la gente y bueno. Bueno, para los oyentes, que sepáis que por aquí había algún estornudo en ciernes, por eso de repente se ha muteado Lu. O un ataque chungo. O sea, podría ser. Están hackeando a Lu, Martín. O sea, Lu ahora mismo estamos viendo que es un agente inteligente que está siendo hackeado. No sale el estornudo. Hoy he empezado ya con la alergia un poco así. Ya es que viene el tiempo de esto. Este año dicen que va a ser el peor que ha habido, como todos los años. Muy bien, pues venga, vamos a la siguiente noticia. Frankie, ¿qué nos traes? Bueno, pues no soltamos del todo a Claude o Anthropic. Bueno, al final es el centro de todas nuestras conversaciones, ¿no? Pero yo creo que hasta ahora y casi de forma orgánica hemos ido pasando de conversaciones en las que hablábamos de todas estas herramientas como
chatbots, básicamente, herramientas donde les lanzabas una pregunta y respondían. Poquito a poco lo hemos ido complicando y yo creo que ya estamos en un punto en el que estamos hablando más de coordinar trabajos, hemos hablado de sistemas complejos, hemos hablado de incorporarlo dentro de nuestros flujos reales, no simplemente una ventanita a la que le preguntas y te responde, sino que ya hace parte de nuestro trabajo y desde luego parece que cada día nos aporta más. Y bueno, aquí hablamos pocas veces quizá de Microsoft y de Google, hablamos sobre todo más de Anthropic y de OpenAI últimamente, pero Microsoft y Google están empujando quizá en una dirección complementaria a lo que estamos viendo con ellos y yo creo que están apostando más por esa capa operativa de trabajo que lo que hace es combinar herramientas. Cuando digo combinar herramientas, pues por ejemplo tú dentro del Copilot de Microsoft, una cosa que puedes hacer es preguntarle tanto a OpenAI tanto a ChatGPT como a Claude. Y lo puedes hacer, todos lo hacemos a veces copiando y pegando, pasando de un sitio a otro, pero ahí lo puedes hacer in situ y dentro de la misma conversación, ¿no? Y puedes generarte agentes donde están ya agentes, aunque no sean muy complejos, pero se pueden hacer cositas interesantes donde le preguntas a uno, luego le preguntas al otro y empiezas a combinar. Como algo sencillo, tampoco nos estamos metiendo en algo demasiado potente, pero os digo, es como que estamos empezando a crear una capa operativa de trabajo superior, ¿no? Una vuelta de tuerca. Y estamos en un momento en el que además ya no estamos hablando solamente del hype por la parte de inteligencia artificial ni por supuesto del humo. Había un estudio que publicaba el otro día la Fed de Atlanta, donde habían entrevistado a 750 ejecutivos financieros y todos ellos decían que vean ya la IA como algo relevante dentro de las empresas, con mejoras positivas en productividad y bueno, esperaban que en 2026 ese impacto fuera mucho más fuerte que en los años anteriores, ¿no? De hecho, hasta hablaban de un 44% de incremento. Yo creo una cosa así. O sea, ya estamos viendo que todo el mundo, y repito, lo estamos llevando a la parte financiera, todo el mundo lo tiene en cuenta. Bueno, pues dentro de este contexto, quizá la noticia de esta semana que está más relacionada o que se puede destacar más es sobre Microsoft y decían que habían abierto su programa Frontier un poco más, lo habían abierto más de lo que lo tenían y está llevando Copilot Cowork a sus usuarios, sus early adopters, por decirlo así, y ha añadido un agente que se llama Researchers con funciones, bueno, estamos dando nombres aquí por dar, que se llama Critique, para que nos vaya sonando, donde hay un modelo que está haciendo lo que comentábamos, un modelo que redacta, otro que revisa. Esto ya es un patrón que conocemos de los agentes, pero lo están incorporando dentro de la propia herramienta de manera natural, sin que tú tengas que proactivamente andar preguntándolo. Y luego hay otro que se llama Council, donde hay varios modelos que se pueden ir comparando, ¿no? Lo que están haciendo en paralelo. Esto al final lo que hace es mejorar los mecanismos de salvaguardas que tenemos, por ejemplo, para reducir alucinaciones. Y luego también permite una mejor orquestación. Es decir, y no me quiero meter tampoco en mucho más profundidad en todo esto, porque para mí lo importante es esta primera parte básicamente de la noticia. Patrones de agentes que veamos complejos y que estamos intentando replicar por ahí para casos de uso muy específicos, están empezando a ser ya parte de estas herramientas donde, como decíamos, están los patrones y está también la posibilidad de combinar diferentes modelos para poder hacer todo esto. No sé cómo lo veis. El tema de ofrecer la posibilidad a usuarios no técnicos de configurar sistemas agénticos que puedan resolver o ayudar en tareas o en trabajo en general, ¿no? No tiene que ser tareas que ya hagas, sino pueden ser cosas que no estabas haciendo y que ahora ya te puedes permitir, o de otro rol, o lo que sea, ¿no? Todo esto que hablamos de mejorar o aprovechar al máximo la potencia que tenemos hoy en día con herramientas de inteligencia artificial para mejorar lo que hacemos y la productividad en general, ¿no? Todo lo que tenga que ver con producir. Hay una inquietud grande con cómo conseguirlo, ¿no? Y vuelvo al principio de la frase porque me he enrollado mucho, cómo conseguir que esto lo puedan hacer personas que no son técnicos, cómo pueden con conseguir que haya herramientas que nos permitan
configurar sistemas que nos ayuden. Y aquí nos podríamos meter en distintas soluciones más o menos agnósticas o no tan ligadas a casos de uso concretos, o a proveedores de servicios muy específicos, que ya estaban encima de la mesa y nos sirven de ejemplo para ilustrar lo que es la dificultad de llevar a producción sistemas de este tipo, ¿no? Por ejemplo, una herramienta con la que nosotros hemos intentado trasladar la capacidad de hacer sistemas de agentes a todo el mundo ha sido NHN, ¿no? Una herramienta de no code para hacer flujos que ha hecho una apuesta por introducir módulos de inteligencia artificial, etcétera. Pero es que eso no son agentes. Es decir, aparte de que hay una fricción, ¿no? Aunque parezca, desde el punto de vista de los técnicos, dices, uy, qué fácil, esto lo hace cualquiera. No es tan fácil, ¿vale? Luego hay una serie de cosas que están ahí dentro, porque un sistema de agentes no es solo tengo este modulito que se lee el texto, este que lo resume y este que me da sugerencias y no sé qué, sino que, claro, tiene que iterar, tiene que tener memoria, todo ese tipo de cosas hay que gestionarlas. Y normalmente, con lo que nos hemos encontrado, os pongo esto, N8N es un ejemplo y que se puede usar, que es una herramienta potente y que si aprendes y te lo ocurras, puedes hacer cosas guays ahí. Ojalá se usara más en el trabajo este tipo de herramientas y ahora con LLMs ya es la leche. Pero creo que hay un reto para todos estos players que están diseñando plataformas porque existen complejidades inherentes a lo que son los sistemas de agentes que son muy difíciles de generalizar. Entonces creo que se van a quedar, o al menos ahora mismo, estarán un poco navegando en la superficie de todo esto. Haciendo cosas, o sea, dando capacidad de hacer cosas muy simples, sí. Resolviendo quizá el problema de conectar herramientas, sobre todo si estamos hablando de Microsoft o de Google, siempre dentro de su ecosistema, que esto es otro hándicap, ¿vale? Para este tipo de sistemas, pero es muy difícil, o yo veo muy difícil que se pueda transferir, y ya digo, con mi sesgo de yo quiero llevar esto a gente que no es técnica, ¿vale? Porque si me voy a gente técnica, entonces me voy a Cloud Agent SDK o LangGraph o lo que sea, ¿no? Ya estamos hablando de otra cosa y ahí, bueno, pues cúrratelo para que te salga bien. Pero creo que hay una barrera de complejidad que tiene que ver con la memoria, principalmente con la gestión de la memoria y el tratamiento de las interfaces de contexto, que yo veo muy lejos que lo pueda solucionar una herramienta de este tipo. Creo que estas herramientas, para que sean útiles, tienen que estar orientadas a casos de uso concretos. Yo qué sé, si es la fuerza, el tema de los agentes dentro de Salesforce, pues eso sí que veo que puede tener una utilidad porque está muy centrado en lo que hace la herramienta y tal. Pero algo generalista que pueda sacar Microsoft y tal, o Google, uf. Sí. En esa línea hay un auge ahora de plataformas, no sé si lo habéis visto, hay 200.000 plataformas como de agentes, ¿no? De, oye, contrata financiero, el de no sé qué, el de recursos humanos. Sí. Y están saliendo un poco como, yo creo como la espuma, porque he visto en las últimas semanas 20 o 30 distintas, con una con su enfoque y un poco como tú dices, Bruno, luego te hacen como agentes muy verticalizados. A mí con lo que ha traído la noticia de traído Frankie, claro, me entra la duda de cuánto van a durar estas plataformas, ¿no? Es decir, ahora hay el espacio, por lo que tú dices, Lu, porque hay que verticalizarlas y aporta valor, pero en cuanto toda esta gente, los Microsoft Cloud y demás, den 3 pasitos, muy probablemente acaben copando este espacio. Entonces ya al final, ¿dónde te quedas? Es como, tengo la sensación de que es muy parecido a lo que hablábamos, ¿no? De cuando decíamos, oye, si tienes una capita por encima del LLM, ¿no? De ChatGPT, aportas poco valor, pues esto es lo mismo, ¿no? Si tienes una plataforma de agentes que es simplemente una capita por encima, que le dotas de memoria y un poco más, pues por encima de lo que te pueda dar cualquier plataforma más horizontal, corres el riesgo de que en un paso se te coman. Luego otra cosa que me venía a la cabeza, que no está tan cerca, pero no sé, a mí se me acerca, es
¿Os acordáis del auto-research de Carpathy que ha lanzado lanzó el otro día, ¿no? O como esta gente que se automejora. También tengo la sensación un poco esto que planteas, Frankie, que has traído de Microsoft, ¿no? Que también cuentan un poco que hay una interacción y que permite interaccionar Claude con ChatGPT, ir moviendo, ¿no? Ir como peloteando o entre agentes, todo esto. Creo que estamos ahora como en ese momento de cómo hacemos que los agentes de una forma u otra se vayan mejorando y sean capaces de dar la solución completa a un problema más grande, no porque sean capaces de hacerlo de primeras, sino porque son capaces o de ir iterando de algún tipo de forma, pues como de auto-research, o porque van peloteando uno con otro, o porque tienen una estructura jerárquica donde se descomponen, subagentes resuelven y el de arriba vuelve a componer. Hay como esa búsqueda de cómo pasamos de cosas súper simples y tareas que ya saben resolver a un paso más allá, y para eso hace falta algún tipo de mecanismo que un poco unifique todo. Sí, la verdad es que estaba siendo seguramente más simplista que el análisis que habéis hecho, que tenéis toda la razón. Cuando hablaba de patrones agénticos, al final los patrones agénticos de alguna forma emulan formas de comportamiento que tenemos las personas. Yo creo que lo bueno que tienen de momento estas primeras, no sé si decir herramientas o funcionalidades que nos están dando, es que de nuevo están emulando formas de comportamiento que ya tenemos. Es decir, yo le pregunto a ChatGPT y me lo llevo a Claude para que me lo analice, me lo critique, me lo mejore, me lo vuelvo a llevar a ChatGPT y al final eso, en lugar de tener que hacerlo manualmente, ya me lo están dando con un solo clic, por decirlo así, ¿no? Hacen esa iteración y me dan resultados. No entro tanto, y tienes razón, Lu, con todo lo que estabas diciendo, pero no entro tanto en que hablemos de agentes del todo, sino como parte de la funcionalidad que ya me dan, me están acortando pasos y me están haciendo que no tenga que andar copiando y pegando de un lado para otro, como os decía, o hacer esas comparativas entre los dos a la vez, ¿no? Entre los diferentes modelos. Yo me quedaba más en ese enfoque, ya os digo, más simplista, más que nada porque personalmente, sin ir a otro sitio, pues yo le dedico bastante tiempo a eso para los temas sensibles, no para todo. Pero para las consultas más sensibles, desde luego, no podría vivir a día de hoy sin poder cotejarlo con varios modelos. Sí, sí, totalmente, ¿eh? Sí. Yo por lo que iba más que nada es porque me cuesta imaginarme que si no está muy centrado el caso de uso, se pueda construir algo potente eh, que pueda ser más o menos generalista. Es decir, es muy difícil pero para cosas muy simples, ¿no? De, oye, conecto el correo, le pongo un prompt y me sale una cosa por el otro lado. Y ya no tengo que hacer copy-paste en ChatGPT o donde sea, ¿no? Vale, para eso yo creo que sí, pero que si quieres ir un paso más allá, te encuentras con problemas que hoy en día son muy difíciles de solucionar. Y yo tengo esa Totalmente. inquietud, que de verdad, siempre saco lo mismo, pero tengo ese sesgo porque tengo la inquietud de cómo llevar esto a toda la gente que no es técnica. Porque no estamos todavía en el punto, pero a mí me gustaría que cualquier persona, ese es el de Dream, ¿no? Que cualquier persona pueda hacer uso de la IA de una forma muchísimo más avanzada. Que realmente le pueda sacar el partido y además lo pueda hacer, oye, eh, teniendo un cierto tipo de control sobre lo que está ocurriendo ahí dentro. Porque si tú ahora mismo usas Cowork, que salía aquí en la noticia y tal, eso es una herramienta que tú ves que ahí está el futuro, ¿no? Tú dices, hostia, es que esto hace todo, ¿no? Esto es la leche y tal, pero es que es muy caja negra. Es decir, eso es muy difícil guiarle. Si tú levantas las manos, sueltas el timón y dices, vámonos, te va a llevar a algún sitio. O sea, eso 100%. Y muchas veces es impresionante, ¿no? Dices, joder. Sobre todo las cosas sobre las que tú a lo mejor no tienes la capacidad de ser muy crítico. No tienes un conocimiento súper profundo de la materia. Para eso estas herramientas son la leche. Pero claro, cuando empiezas a hilar fino, tú ya no tienes control. O sea, se vuelven loquísimos estos sistemas. Y luego, bueno, el Cowork está pensado para gente que no es técnica. Cada 2x3 se le está llenando la memoria de la máquina virtual. Es que yo me imagino ese mensajito a una persona que no es técnica y que diga, ¿por qué me está contando? ¿No? Entonces, yo tengo esa inquietud, ¿no? De cuál es el sistema. Y N8N no es. Dentro de que N8N lo adoro, ¿vale? Pero que veo que no está ahí, ¿no? Tienes que tener un poco de
de ese tipo de conocimiento y tal. Y creo que se puede hacer mejor, pero que es difícil, que no estamos ahí. En cambio, pero bueno, para cosas que están muy... O sea, si tú estás en el ecosistema Copilot, o sea, Microsoft Copilot 365, tal, o estás en el ecosistema Google Workspace y a ti te dan una herramienta, que ya las hay, ¿no? Para juntar cositas, meter inteligencia artificial y sacar cosas por el otro lado, eso sí, ahí sí que estamos. Dentro, siempre, que esta es otra, porque aquí hay mucho vendor locking, dentro de su ecosistema. Aquí no te esperes ni MCP para que conectes cosas de fuera ni cosas por el estilo. O sea, es lo suyo. Y eso es otro problema. Porque en el momento que tú puedes componer, pues 1 más 1 es mayor que 2. Pero claro, si no te dejan cualquier uno, pues entonces también te estás limitando, ¿no? Pero bueno, es que estos van así. Así son las cosas. Así que bueno, yo tengo mucha inquietud, ¿eh? Fíjate, yo muchas veces hago el ejercicio, mira que yo soy programador. Yo me voy y llevo programando con Claude Code, pues ya más de un año, como mi herramienta principal de asistente de programación. Pero yo siempre que puedo, me salgo de esa caja y me voy a Cowork a hacer lo mismo, ¿eh? Me voy a otro tipo de plataformas, a Codex o a lo que sea, para intentar, porque estoy buscando precisamente eso. Estoy buscando cómo podemos democratizar, mal uso de la palabra, pero bueno, se entiende, ¿no? Este tipo de tecnología, porque eso es lo que nos va a llevar al siguiente nivel. No que estén ahí unos frikis diciendo que si no, que es que son 32 gigas de RAM, no sé cuánto está. Que ya me aburre, tío. Muy bien. Pues nada, vamos con la siguiente, si queréis. Hombre, Meta. ¿Cuánto tiempo? Mira, os traigo una cosa fresquita de los amigos de Meta. Tu amigo Zuckerberg, Luke, yo sé que a ti te cae muy bien el señor Mark. Saludos a Mark. Pues acaban de lanzar Tribe 2, que es un modelo de IA que predice cómo reacciona el cerebro humano ante estímulos visuales, auditivos y de textos. Básicamente han entrenado una IA con más de 700 resonancias, pues de cerebros expuestos a vídeos, estímulos, imágenes y demás. Y este modelo dicen que es capaz de predecir qué zonas del cerebro se activan ante un estímulo concreto. Aquí, claro, evidentemente, pues la gente se ha puesto a comentar de todo. Por un lado, esto es muy interesante, pero dices, oye, ¿estará usando Meta esto ya para predecir la publicidad que mejor va a funcionar? Porque, bueno, está conectado, ¿no? Es estímulo visual. ¿Estará usando esto después de todo lo que pasó con Cambridge Analytica y demás para el mal? Y bueno, se abren ahí, yo creo que pensamientos interesantes. Como poco, yo creo que esto, para todos los que estamos más en mundo digital, marketing y demás, pues nos va a abrir cuando lleguen estos modelos a mercado seguramente una forma de testar productos, creatividades y demás antes de lanzarlos, lo cual también es un plus. Hay todo un movimiento, ¿no? De todo esto, lo de usuarios sintéticos y demás, que va un poco todo en esa línea, ¿no? ¿Cómo puedo utilizar la inteligencia artificial para predecir la respuesta de mis usuarios? Y esto nos da más herramientas. Pero claro, también la posibilidad de utilizar esto con fines un poco pues, menos guays, sobre todo fuera de la Unión Europea, ¿no? Porque aquí en la Unión Europea, pues con la parte de la IA, como si luego lo vas a aplicar a personas, pues no nos van a dejar. Está un poquito más controlado, pero bueno. No sé cómo lo veis. Yo creo que es un mundo un poquito de esto futuro distópico. Ya empieza a acercarse un poquito. O no. ¿O no? O no es futuro. Distópico sí. Fíjate, es que lo estabas diciendo y es que justo antes he pensado en una cosa parecida. No es exactamente el mismo caso de uso, un poco off topic. Pero volviendo a la noticia de la traducción simultánea, claro, la traducción tiene un delay porque lo que estamos haciendo es coger el resultado de lo que dice la persona y a partir de ahí traducirlo. Pero tú imagínate que tú pudieras conectarle, que esos cascos te estuvieran viendo los estímulos cerebrales y fueran capaces de predecir lo que vas a decir, por lo tanto la traducción se podría hacer simultánea. No sé si se puede, lo estoy diciendo aquí en plan inventándomelo sobre la marcha. Pero claro, tú, el tener acceso a, el poder entender cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Y esto es un esfuerzo en este sentido, ¿no? ¿Cuáles son, qué zonas del cerebro se estimulan ante cierto tipo de incentivos o percepciones o lo que sea? Pues una parte que nos puede ayudar a entender cómo funciona el cerebro. Si esto te lo llevas al lenguaje,
pues puedes tener otro tipo de aplicaciones. Y si te lo llevas al momento de la predicción, hostia, un wearable, tú lo tienes ahí pegado a la cabeza muchas veces. A lo mejor esas cosas se pueden hacer, ¿no? Vete a saber. Volvemos también con esta reflexión, a Neuralink y todo este tipo de esfuerzos de tener la conexión directa con ciertas regiones del cerebro que puede llevar a que haya señales que se puedan exportar y que se puedan explotar, ¿vale? Para que una persona tetrapléjica pueda manejar un ordenador, pero también podríamos inventarnos usos pues mucho más mundanos, ¿no? Y yo creo que aquí, o sea, a mí todo lo que tiene que ver con entender mejor cómo funciona el ser humano y el cerebro, a mí siempre me interesa porque es que se abre un mundo de posibilidades. Fíjate que a mí lo que me venía a la cabeza, como complemento también, esto de alguna forma está tratando de modelar cómo entendemos los humanos el mundo. Y me traía a la cabeza lo que hablábamos hace un par de programas de Jan LeCun y de Yepa, ¿no? De esos world models que tratan de hacer lo mismo, pero seguramente con un enfoque distinto. En este caso concreto, pues Tribe lo que está haciendo es, entiendo que modelar cómo reacciona nuestro cerebro ante diferentes tipos de estímulos y aprendiendo patrones de percepción de los humanos, ¿no? En el caso de Yepa hablábamos de otra cosa completamente distinta. Hablábamos de aprender estructuras que están en nuestro entorno, ¿no? Pero también tiene que ver con nuestra forma de percibir todo eso que está en el mundo. Entonces yo creo que son complementarios entre sí, seguramente complementarios también a los modelos de lenguaje como los conocemos a día de hoy, y quizá se hablaba esta semana también de nuevo sobre la AGI, ¿no? Sobre si estamos cerca o no de la AGI. Seguramente a la AGI solamente podremos llegar si combinamos todo esto y a lo mejor más cosas, ¿no? Pero si combinamos ese conocimiento más interno de los modelos de lenguaje con los modelos del mundo, con a lo mejor esto de Tribe 2, no sé, en ese sentido es como que te da esa sensación de que a lo mejor podemos estar cada vez más cerca de algo que realmente sí que sea me sale breakthrough, un salto grande, ¿no? Avance bueno, ¿no? Sí, fíjate, hay una frase en la que pienso mucho cuando leo noticias de IA que tienen que ver con este tipo de cosas. Y no sé por qué me viene a la cabeza esta frase, pero esto a la AGI se la pela. No sé, pienso mucho en esa frase. Y que tiene que ver con, y lo explico, porque suena muy mal así dicho, tiene que ver con una cosa que se hablaba cuando nosotros estudiábamos inteligencia artificial en la universidad y tal, y se hablaba mucho en inteligencia artificial hay dos formas de hacer las cosas. Una es imitar lo que hacen los humanos y la otra es la mejor manera posible, ¿no? Cuando se comparaban, por ejemplo, sistemas expertos con sistemas estocásticos o estadísticos o de búsqueda aleatoria y temas por el estilo. Que eso jamás los humanos lo haríamos así, pero luego dan mejores resultados, ¿no? Las redes neuronales, de hecho, son un modelo bioinspirado, pero que luego ha tirado por otro lado, muy distinto a cómo funciona el cerebro y tal, ¿no? Para conseguir buenos resultados. Nosotros en la cabeza no tenemos transformers, ¿no? Digamos. Claro, también un poco recuperando otra cosa que has dicho antes, ¿no? Oye, pues muchas veces estos sistemas, como la propuesta de Microsoft, nos permiten mimetizar tareas que hacemos nosotros y secuenciarlas y tal, y coger una cosa más grande, un proceso más grande y dejarlo automatizado. O en el caso de Claude Code, de modelos de asistencia agéntica, son capaces de generar código como lo haríamos nosotros. Sí, pero cabría preguntarse, ¿es la mejor forma de hacerlo? ¿Imitar al cerebro humano es la mejor forma de conseguir un resultado? Ya ocurre, y esto me vuelvo al código otra vez, perdón, que por la capacidad que tienen los LLMs grandes, dentro de que ya son grandes, los más grandes y más potentes, de juntar puntos remotos de información, ocurre que ya empiezan a programar de una forma poco humana
y eso que han aprendido de nosotros. Es decir, la complejidad extra que nosotros le metemos a los sistemas la evitan, son capaces de sintetizar grandes bases de código, y hay quien dice que poco a poco empezarán a abandonar la forma que tenemos, aún que esto es una cosa bonita de cómo funcionan los LLMs y la inteligencia artificial en general, que aun habiendo aprendido de nosotros, por esa capacidad que tienen de juntar cosas y generalizar, empiezan a alejarse de la forma que tenemos nosotros de hacer las cosas. Y aquí viene, pues, aquello del el mítico movimiento 42 en la partida de Go. No sé si era el 42, me acabo de inventar el número, pero chécalo, por favor. En la partida de Go, las nuevas formas de jugar al ajedrez que han surgido después de la IA y cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que la AGI pasa porque entendamos bien cómo funciona el cerebro humano y seamos capaces de dejar eso atrás. Nosotros no, porque nos toca ser humanos, no nos queda otra por ahora, ¿eh? Pero las IAs realmente nos pueden servir, yo creo, para entender, pero para mimetizar llegará un momento que yo creo que somos ahora mismo el cerebro humano tiene cosas mucho mejores que la IA, ¿no? Pero somos ineficientes y ya se ha demostrado en muchos casos, ¿no? En el caso del código se ve muy claro. Grandes la vieja ingeniería del software, pues había un solo señor allí o señora que de hecho hay señoras muy relevantes en el mundo de la ingeniería del software de los tiempos pretéritos, que estaban relacionándose con un sistema que les cabía en la cabeza, ¿no? Pero según ha ido evolucionando esto, pues le hemos ido metiendo, como somos personas, nos encanta meter capas de complejidad por encima. Y es que se ve muy claro que llegan estos sistemas y pasan de todo eso. Primero, les cabe una base de millones de líneas de código, les cabe en la cabeza. O sea, no es como nosotros, que eso es imposible. Ni el mejor programador del mundo. O sea, decía Ken Thompson, que seguramente ha sido de los mejores programadores de la historia, que su día más productivo fue uno que borró 1000 líneas de código. Digo, si a Ken Thompson lo que le cabe en la cabeza son 1000 líneas de código, no digamos bases de millones o de cientos de millones de líneas, ¿no? Pero a la IA esto le da igual. Le da igual. Y dice, pues mira, todo esto fuera, que esto no vale para nada. Creo, y todo este rollo es para decir simplemente, que creo que el cerebro humano, o intentar imitarlo, a la IA del futuro le va a dar igual. Lo va a considerar una ineficiencia, ¿no? Es lo suyo. Porque dirá, yo no necesito gastar toda esta energía para sumar 2 más 2. El tema, de todas formas, dándote la razón, es que yo creo que para que todo esto al final sea aplicable, sea utilizable, sea puesto en práctica, no nos podemos despegar de algo importante y es, y de hecho lo recoge el EAIAC, lo recogen muchos enfoques de ética, por ejemplo, que tienen que ver con la IA, es el hecho de que podamos entender cuando la IA hace algo, ¿no? Tenemos que ser capaces de darle cierta explicabilidad. Yo creo que parte de lo bueno que tiene el tratar de mimetizar estos procesos humanos es que nos ayuda a entender el por qué toman las decisiones, ¿no? Que no sea esa caja negra que muchas veces se ha criticado, pasado con las redes neuronales durante mucho tiempo, tú lo sabes, que al ser una caja negra no nos fiábamos hasta que ya, bueno, pues se vio que es que teníamos que fiarnos porque realmente los resultados eran mejores. Quizá, y aquí hablo casi, si quieres, de un punto de vista más, no sé si de ciencia ficción que realmente científico, pero quizá para llegar a la AGI podemos basarnos en estos mecanismos, quizá para llegar a esa superinteligencia tenemos que tirar todo por tierra y darle otro enfoque distinto. Y cuando digo tenemos, pues igual tiene que ser la propia IA la que nos lleve a ese punto, ¿no? Quizá nosotros no vamos a ser capaces de dar ese salto, Claro. menos a corto plazo. Entonces, ya os digo, creo que todos son procesos, lo hablamos muchas veces, donde tenemos que hacer convivir lo que ahora mismo estamos dispuestos a aceptar y no supone un problema muy grande a nivel de sociedad, ¿no? Y de procesos industriales o empresariales o lo que sea. Y creo que ese camino lo vamos a tener que recorrer como mínimo precisamente por eso, porque necesitamos entender qué es lo que está pasando antes de poder delegar una serie de decisiones en estas máquinas. Muy de acuerdo, ¿eh? La explicación creo que no tiene por qué ser necesariamente lo que hubiera hecho un humano,
Creo que las máquinas tenemos que exigir que sean capaces de explicar lo que hacen y eso es algo que yo creo que está sobre la mesa, ¿no? Sí. O sea, cada vez yo veo a la gente más consciente de este tipo de cosas, de que tiene que haber un audit trail de lo que ha pasado, de que tiene que haber una explicabilidad y este tipo de historias. Y creo que en este sentido ya se puede avanzar en otros planos, ¿no? Y en el plano de entender cómo funciona la mente humana, creo que lo que nos puede ayudar casi es un avance científico, ¿no? En conocernos mejor a nosotros mismos. Pero ya digo, creo que pienso, porque es que siempre se usa el mismo símil es que un niño ve un caballo y procesa mucha más información que un LLM y se le queda enseguida y no sé qué y no sé cuántos. Digo, ya estamos otra vez intentando imitar al niño o al gato o al final acabas bajando y llegas a la cucaracha, ¿no? Digo, ya casi estamos en la cucaracha. No, la cucaracha todavía es más lista porque hace no sé qué. Joder, macho, hay que ser más ambiciosos. A lo mejor había que tomar otro camino. El otro día Pero simularon una mosca, el cerebro de una mosca. O sea, sí, simplemente estamos en ese punto, en desde modo mosca. el modo mosca. Pero una mosca que te hace las tareas de Jira y no sé qué, tío. Es que, claro, menuda mosca. Está guay, está guay. Mosca maestrada, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, pues nada, si queréis lo dejamos por aquí. ¿O queréis hacer alguna más? Yo creo que Ya Aquí le sabéis quieres que dar el tengo resumen ahí un ese. listado de noticias que puedo comentar rápidamente de 3 o 4 cositas rápidas, pero si queréis hacer alguna más antes, yo no tengo problema. Hace tu resumen, venga. Yo tenía una muy buena, que la resumo rápido, que han cerrado Pues Sora, vale. ¿vale? Es muy rápido. Han cerrado Sora y Disney se ha enterado 1 hora antes del anuncio. Eso me ha parecido lo mejor de todo. Sora ya, bueno, os acordáis de Sora, ¿no? Esto que iba a cambiar el mundo. Al parecer estaban quemando 15 millones de dólares al día. Y es una cosa que dijimos en el podcast en su día, que es que al final el coste de la generación de vídeo es una cosa brutal. Y yo creo que con este mismo problema deben estar todos los que se dedican a este tipo de cosas, ¿no? O sea, el revenue de esto quizá todavía no compense. Pero bueno, lo esperable siempre con la IA es que los costes vayan bajando y que la cosa se normalice. Pero bueno, parece ser que vamos a tener que seguirle pagando el sueldo año tras año a Tom Cruise. Ya. Pero merece la pena, ¿eh? Que luego ves ahí con tus palomitas. Y ya está, ese era mi resumen. Para que nos enteremos. Que luego Bueno, se mi queda- nuevo ídolo últimamente está siendo Ryan Gosling, y más después de la película de ayer, pero Tom Cruise se queda ahí en segunda posición. ¿Recomiendas el Proyecto Salvación? A mí me ha encantado. Me ha encantado. Solo tengo 2 problemillas que son completamente leves y que no me van a impedir disfrutarla 1000 veces esta película. Y yo la recomiendo mucho. Muy bien, muy bien. Pues mira, buen plan de Semana Santa. A mí me gustan mucho los libros de Andy Weir. Ujú. Creo que son difíciles dentro de que es muy cinematográfico. Aquí viene la recomendación, el momento podcast de recomendación de películas y libros. Dentro de que él lo escribe como muy pensando en hacer la peli, que se le nota a la legua, pero luego mete mucho detalle científico y tal, que eso llevarlo al cine es súper difícil. En El Marciano no lo hicieron mal. Luego duraba 3 horas la película. Pero claro, Sí, pero es aquí son difícil. 2 horas, no sé si llega y media, pero más o menos por ahí, pero igual, yo creo que lo han convertido muy bien. Y bueno, cualquiera que vea estas películas, o que todavía más que se lea los libros, sabe que ahí tienes que ir a sufrir. Si no, no vayas directamente. Muy bien, pues esa es la Sufrir, pero con un recomendación. toque también ahí de relax de vez en cuando, un pequeño toque cómico que siempre ayuda. Vale, pues resumo, a ver, 3, 4 cositas rápidamente que se nos hayan pasado. Bueno, si queréis, por seguir con el tema de la AGI, del amigo Jensen Huang, que ya sabéis todos que es el CEO de NVIDIA, decía en el podcast de Lex Fridman que cree que ahora ya sí hemos alcanzado la AGI, ¿no? Que lo diga Jensen Huang no es que lo diga cualquiera, no se ha anunciado ni en un paper, ni en un benchmark, ni nada, lo ha anunciado en el podcast de Lex Fridman, pues un hombre que
gana dinero cada vez que alguien pide más GPUs, ¿no? Básicamente yo creo que nadie en el mundo tiene menos conflicto de interés que él para hacer esta declaración. Así que, bueno, elevando otra vez la valoración. Yo no tengo acciones de Nvidia, pero creo que debería tenerlas viendo este punto. Sí. Luego tenemos a David Sachs, que es pues el responsable de la política de IA más importante, podemos decir, del mundo, porque de Estados Unidos era, porque ha dejado ahora el cargo formal porque hay un límite legal de días como Special Government Employee, pero no se va del todo porque pasa a tener un rol como asesor, de asesor como copresidente del PCAST. Es decir, que sigue, deja un despacho oficial, pero sigue teniendo esa influencia. Y esto me recuerda a la noticia que comentábamos el otro día de que Altman dejaba a Helion, mientras OpenAI y Helion exploraban una posible alianza a gran escala. Es decir, que aquí la gente desaparece en el último minuto. Es como alguien que se va del partido en el minuto 89, ¿no? Un partido de fútbol, pues igual para que no le abucheen, ¿sabes? Se pierde la parte mala, pero ha estado ahí hasta el último segundo. Creo que hay cositas que hay que mirarse un poco mejor. Luego, también se ha hablado mucho de Wikipedia, que prohíbe redactar artículos con inteligencia artificial. Ha endurecido su política y dice que hay excepciones muy limitadas, siempre con supervisión humana. Y pues yo creo que es un mensaje bastante claro. El sitio que está más obsesionado con la trazabilidad, hablábamos hace un momento de explicabilidad, esto es trazabilidad, ha decidido que eso de que te lo escriba un modelo no es una metodología editorial, digamos, seria, por decirlo así. Y también, de alguna manera, es un poco paradójico porque buena parte de estos modelos están entrenados con Wikipedia, ¿no? Entonces, no sé exactamente cuál es el problema ahí. Y ya la última, de hecho yo creo que no, dos muy rápidas. Cursor, explicó cómo Composer ahora está mejorando, su modelo está mejorando con ciclos en tiempo real que se están alimentando, están mejorando el modelo a partir de los errores de los usuarios. Es decir, los errores que tú estás cometiendo como desarrollador ya no solamente te penalizan a ti, sino que también están sirviendo para entrenar la herramienta que algún día pues va a acabar con tu trabajo, básicamente. No sé, es un poco de locos. Es un ciclo de estos ahí, iba a decir virtuoso, supongo que es todo lo contrario. Y ya terminamos con Anthropic, que Bloomberg ha publicado hace poco que Anthropic está valorando salir a bolsa en octubre. De aquí a medio año estaba pensando que van a salir a bolsa. No es un anuncio formal todavía, eso que quede claro. No es un proceso tampoco que parezca que esté cerrado, pero desde luego sí que parece que el mercado está empujando cada vez más a todos estos actores, porque de OpenAI se decía lo mismo hace poco, a convertirse en grandes agitadores o animadores de la bolsa lo antes posible. Y luego, claro, está el tema de que Anthropic, ya sabéis que hace poco rechazó este contrato del Pentágono por razones éticas, pero sin embargo esas razones éticas no le impiden salir a bolsa de esta manera. ¿No? Es un tema que el capitalismo quizá, pues a veces los dilemas morales los deja ahí como un poquito con pinzas. Y no voy a entrar mucho más al trapo porque aquí al final terminamos todos siendo capitalistas, queramos o no, pero es verdad que a veces estas cosas te resultan un poquito incongruentes. Y poco más. Yo quería traer, como siempre, alguna noticia complementaria a lo que hemos dicho rápidamente y que tengamos una idea de todo lo que está pasando por ahí. Que a veces nos enrollamos nosotros y no nos da tiempo a contar nada. Que no es poco todo lo que pasa, ¿eh? Sí, sí. Yo estoy con Anthropic, ¿eh? Dinero sí, guerra no. Si hay que elegir, estamos de acuerdo. Pasa que para algunos es lo mismo las dos cosas. Claro, es que la guerra te da más dinero. Y eso algunos lo ven así. Así que bueno, pues nada, gracias por el resumen de noticias. Creo que, claro, no nos da tiempo a todo, pero bueno, es bueno tener ahí un pequeño recap. Así que nada, chicos, pasad una feliz Semana Santa. Intentad descansar. Igualmente. ¿Habrá alguna procesión con robots o algo ya? ¿O todavía estamos pronto? Uy, una de Star Wars, molaría mucho. Estaría bien, sí. Procesión con robots. Oye, para llevar el cacharro ese que pesa, ¿no? Claro, están fuertes. Sí, el cacharro ese que pesa. Más de uno se estará revolviendo un poco.
Pero vamos a dejarlo así. Hombre, yo no he hecho ninguna imprecisión. Entonces, pues nada, disfrutad con los vuestros, en vuestra tierra, con vuestras tradiciones, por supuesto. Y a la vuelta nos vemos con energía renovada. Un abrazo a todos y a todas. Hasta la próxima. Un abrazo, buena Semana Abrazo Santa. enorme.